¿Oyes? And Wait, it just got delivered to Paco, so we might be a little rough on the translation. Apenas se lo acabo de enviar a Paco, así es que ahí disculpen la traducción, ¿verdad? It's called Lessons from the Pandemic. Se llama Lecciones de la Pandemia. I can feel the suffering in the airwaves and a fear for those who may crash and burn now that our wings have been clipped. Puedo sentir el sufrimiento en las oleadas de temor de aquellos que pudieran estrellarse y arder ahora en estas alas en las cuales hemos sido atados. Death is sweeping a dark hand over us all, regardless of country or kin or faith or party affiliation, but life welcomes the pause. La muerte nos ha pasado un borrador sobre todos nosotros, sin importar si del país que seamos, el tipo de piel, nuestra fe o nuestras afiliaciones políticas. ¿Sí? La vida, sin embargo, da bienvenida a esta pausa. The skies seem bluer, the clouds whiter, the edges sharper, as if the whole world is now coming into view. El cielo se ve más azul, las nubes más blancas, los contornos más agudos, como si todo el mundo fuera visible para nosotros ahora. Sky and sea breathe a little deeper. Soil sinks more completely into itself. Trees whisper their wish that this is an awakening and not a dream. El cielo y el mar respiran más profundamente. La tierra se hunde más profundamente en ella. Los árboles murmuran el deseo de que esto sea un despertar y no solamente un sueño. Animals that once obeyed an invisible barrier from the relentless flow of humanity now roam, alert with wonder at a newfound freedom. Los animales que en algún momento respetaron esa barrera invisible generada por todo el flujo humano, ahora rugen y se maravillan con la nueva libertad que han descubierto. While we, in our cloistered world, face the barren truth of our lives, seeking new ways of loving the untouchable in each other. Mientras nosotros, confinados en nuestro mundo, enfrentamos la verdad desnuda de nuestras vidas, buscando nuevas formas de amar lo intocable de cada uno de nosotros. It is a great test of our resolve to learn how we do the most good by doing the least out in the world. Y es una gran prueba para nosotros resolver el aprender cómo podemos sacar lo mejor de nosotros o dar lo mejor de nosotros tomando lo menos posible en el mundo o participando lo menos posible. I don't know if it will be enough for us to turn the corner after the dark hand has passed, when we sit again with loved ones at a table. No sé si nosotros podremos dar la vuelta a esta página una vez que esta oscura mano haya pasado, cuando nosotros nos sentemos nuevamente con quienes amamos a la mesa. And share our tears for what we have lost, and sing our gratitude for each other, for the world in which we are left to live. Y compartir nuestras lágrimas por aquellos que hayamos perdido, cantar nuestra gratitud por aquellos otros que permanecemos y para el mundo en el cual se nos permite vivir. But I hear in the background Bradley Cooper's voice singing, "Maybe it's time to let the old ways die."
pero escucho en el fondo la voz de Bradley Cooper cantar. Quizás sea tiempo de dejar las viejas formas morir. And that last line refers to A Star is Born movie. Bradley Cooper sings, maybe it's time to let the old ways die. Y hace referencia a esta película de Nace una estrella, donde Bradley Cooper dice estas líneas. Sí, quizás sea el momento de dejar lo viejo morir, las viejas formas. And Nick's Todo tiempo. poem, and Nick's poem speaks to our current times, and I think it really speaks to coaching as well. Y el poema de Nick habla de los tiempos que vivimos actualmente y creo que también de coaching. We felt, the three of us in writing the book, that coaching is a way to help somebody live more consciously. Escribimos este libro de coaching nosotros tres, con esta idea de que el coaching nos ayuda a vivir y elegir más conscientemente. And I think with good coaching, we can help people have an awakening. Y creo que un buen coach ayuda a que se dé un despertar. And coaching is also about helping yourself and others become the very best you and the very best version of you. No matter what's going on in the world, it's about showing up and really being the best version of you, and coaching can help with that. Y coaching te permite manifestar la mejor versión de ti, no importa cuál sea el mundo en el que estemos habitando, cómo sea el mundo en el que habitamos. And I think particularly in this time when we have been stripped of so many normal routines, and in the poem referring to the idea of facing the barren truth of our lives, this is a great opportunity to use coaching to tease out what you really love and value and what you can do in the world. Y particularmente en el poema se habla de aquello de lo cual hemos sido desposeídos, cómo hemos quedado desnudos y enfrentar una verdad. Ojalá este momento nos ayude a ello. One coaching frame in our book is called the universal cycles of change. Uno de los aspectos que tocamos en nuestro libro es el que denominamos los ciclos universales de vida. That's in our book. Está en nuestro book. Ahí está el libro que está mostrando Nick. The English version, at least. Es la versión en inglés. And one of the chapters is called Universal Cycles of Change, Uno de los capítulos se denomina los ciclos universales del cambio. which is it's one frame for thinking about doing coaching. Es un marco de referencia al hacer coaching. And universal cycles of change, we call it the universal cycles of change because change is inevitable. Le llamamos los ciclos universales del cambio porque el cambio es inevitable. And universal cycles of change was developed largely by Kris here. Kris es quien desarrolló este modelo principalmente. By modeling natural systems, Al observar los sistemas naturales y generar un modelo, what it speaks to is there's always a starting point, a creation moment. lo que hace énfasis en un principio este modelo es el surgimiento de un sistema. Then there's a period of growth. Luego hay una etapa de crecimiento. And eventually things become complex and whole and they look very finished. En un momento esto alcanza su plenitud, se ve como una totalidad, pareciera que está ahí concluido. But what always happens is the environment can't continue to support that forever. Pero lo que sabemos es que el entorno no puede mantener algo de manera estática por siempre. So you see the established ways being challenged in certain ways. Entonces vemos aquello que ha quedado establecido ser de alguna manera confrontado. We call that turbulence. Y es cuando aparece la turbulencia, así se denomina en el modelo.
But as time goes by, the environment can support it less and less, and that moves into something we call chaos. Y cuando se da este proceso negentrópico, se da aquello que nosotros denominamos caos. And then we need to be dropping something off to make room for new creation. Y es el momento para deshacernos de algunas cosas a fin de dar lugar a una nueva creación. So do you add to that? So part of these 7 phases is something called dormancy or meditation, and it's where you go into a silent period, and it's in that period that new growth happens. Y el séptimo estadio de ese señal en este modelo es el de el meditación, en el cual se da lugar a una nueva vida, un nuevo crecimiento. So it's like when a tree drops all of its leaves and it's standing there with no leaves in it. That's a period of silence. Es como un árbol cuando pierde toda su flor, su fronda, y quedan solamente las varas de los árboles y empieza ahí un resurgimiento. Or when the bear goes into the cave to hibernate. O cuando el oso se oculta en su cueva para hibernar. And so in a way, we're in a hibernation mode right now, and it's a time to develop ourselves, focus ourselves, work on becoming the best version of ourselves so that we can allow new growth to happen. Podríamos decir que como humanidad estamos nosotros precisamente en un periodo de hibernación donde podemos ayudar a que florezca una mejor versión de nosotros. So just real quickly to give you a concrete example of the universal cycles of change. Para darles un bosquejo breve y rápido de estos ciclos universales de cambio. In early spring, you might see a tree and you see little green buds at the ends of the branches. En la primavera nosotros vemos los retoños que hay en el árbol, cómo van surgiendo. A creation moment. Es un momento de creación. And as spring goes by, the branches begin to reach out and the leaves unfold. Conforme va avanzando la primavera, las ramitas van creciendo y se van extendiendo más. And by early summer, the tree is fully leaved out. Para el verano ya está completa toda la fronda del árbol. But then as fall approaches, there's less light, there's less chlorophyll being manufactured. Conforme va avanzando, se acerca el otoño, va cediendo su lugar esta producción de hojas, este crecimiento. The tree as a system is getting feedback that the environment can't support that state of complexity any longer. El árbol, diríamos, empieza a tener una retroalimentación de que el entorno no puede continuar manteniendo este florecimiento por siempre. So this way of being that it's found, that was the fully leaved out version of summer, it starts being destabilized as a system. Y por decirlo así, el sistema se empieza a desestabilizar. And eventually there's less light, the days are shorter, the fall winds blow, the leaves turn brown and fall off and blow away. Los días se van acortando, hay menos sol, entonces el árbol va perdiendo todas sus hojas. And then we go into the dormancy Kris was talking about. Y luego entramos en este periodo de adormilamiento del cual Kris hacía referencia. And so then the tree gets ready, of course, for new growth. Y entonces, por supuesto, el árbol está listo para un nuevo crecimiento. And So you can, all systems go through these phases, both living and non-living systems, through these different cycles. And right now with this pandemic is a perfect example of these phases. Todos los sistemas, ya sean sistemas vivos o sistemas
inorgánicos atraviesan todos estos ciclos y justamente para nosotros a través de esta pandemia estamos viviendo parte de este ciclo de una manera muy clara. Relationships go through these stages. Las relaciones interpersonales también pasan a través de estos estadios. And once you understand the phases, you can give yourself permission to go with the flow. Y una vez que comprendes estas etapas, tú te puedes permitir fluir a través de ellas. So rather than fighting against the trend, you can go with the trend of nature. Y en lugar de ir en contra del flujo natural, tú fluyes con este flujo natural. And as a coach, Y como coach, you can use this model to not only understand yourself, puedes usar este modelo no solamente para compartir para ti mismo, para comprenderte a ti mismo, but to understand where your client is in those cycles. sino también para comprender en dónde se encuentra tu cliente en estos ciclos. And I like to think 2 steps ahead. Y me gusta pensar 2 pasos adelante, ir 2 pasos adelante. So somebody who's in dormancy is beginning to they have an opportunity Y quienes están en este periodo de hibernación, si pueden tener la oportunidad to create something new. de crear algo nuevo. But I also like them to think about how they're going to handle the growth of the thing they're completing. Pero también me gusta considerar cómo van a manejar esto a lo cual le están dando nueva vida. Because dormancy prepares you for growth. Hibernación te prepara para el crecimiento. And using this model, you can help people predict what could start destabilizing them in the future. Y al considerar esto, puedes empezar a anticiparte en torno a aquello que puede desestabilizarles en el futuro. And I think we'd all agree right now we're in a time of chaos in the entire planet, basically. Y creo que todos estaremos de acuerdo que estamos en un estadio de caos a nivel mundial, básicamente. So And this a is lot of dropping off. Es el momento de que estamos perdiendo nuestras hojas, está cayendo toda la hojarasca. So there's 7 cycles that all living organisms and systems go through. Y estos 7 ciclos es algo a través de cual todos los organismos, todos los sistemas pasan. And these are the universal cycles of change. And you can think of as I'm explaining them, you can think of how these would apply to maybe a relationship or even to what's going on right now in the world. Y con este modelo te puedes explicar lo que pudiera estar sucediendo a lo mejor en una relación interpersonal o lo que está actualmente sucediendo en el mundo. So the first cycle is creation. So all systems have a beginning point. You can think of the Big Bang, with the beginning of the universe, or you can think of when you plant a seed for a tree. Y si pensamos en el surgimiento de la vida o en el inicio, esto lo encontramos en cualquier sistema. Lo pueden pensar en el Big Bang para la generación de todo el universo, o bien cuando plantas una semillita que dará lugar a un árbol. Or think about when 2 people falling in love and there's that first spark of love. That's a creation point, right? O bien cuando empieza la etapa de enamoramiento en una pareja, los primeros momentos, como todo aquello echa chispas. And then the second cycle is growth. So all living systems cannot not grow. And it's the same with the relationship. There's that first spark of love, and then the relationship grows. Y luego la siguiente parte es el crecimiento y es imposible detenerlo. Todo sistema tiende a diferenciarse, entonces empieza este enamoramiento, empieza a crecer y
brillar por todos lados. And then the next one is complexity, or like being in the flow, being in the zone. So that's when everything is just working just perfectly as it should. Luego viene la madurez, aquí es donde está en la zona, todo es color de rosa, digamos, todo es maravilloso en ese momento. The relationship is going really well, or the tree is in its full growth, or the economy is doing well. It's when everything is in the flow, it's in the zone. Este momento es cuando todo fluye, todo está en la zona. La relación es maravillosa, si son inversiones, cuando está dando más dividendos, el árbol está floreciendo completamente. And then the fourth phase is turbulence, and that's when cracks begin to form in the system, and it's like there's just not something right. You're getting that feedback from the outside that something is wrong. Y luego viene la turbulencia, empiezas a tener retroalimentación, se empieza a aparecer ciertas cuarteaduras en el sistema, empieza a indicarte esta retroalimentación que hay que hacer ciertos ajustes. So like with the planet, it's been in turbulence for the last 5 or 10 years. We've heard scientists talking about global warming, yet we weren't doing enough. And at that time, 5-10 years ago, we were really in turbulence as a planet. Y desde hace 10 años se empezó a dar en nuestro planeta un poco más esta turbulencia. Nosotros empezamos a sufrir en el planeta las consecuencias de esta etapa turbulenta. And the same happens in relationships where turbulence sets in. Relationships aren't always perfect. So their turbulence is about taking feedback from the outer world. It's about listening when those cracks begin to happen within the system. Y en la turbulencia es cuando empezamos a notar todas estas desquebrajaduras o fracturas que van dándose en el sistema. And I would add feedback from the inner world as well. Yes. También esto es una analogía de lo que sucede en nuestro mundo interno. Thank you. And the fifth one is chaos, and that's clearly, in a sense, we're in that as a planet. That's when you don't really listen to the feedback that you're getting from yourself or from the outer world, and so everything just breaks apart and turns into chaos. La siguiente etapa es el caos, y es cuando no se atiende a la retroalimentación y todas las partes del sistema se empiezan a desquebrajar. And for most of us, this COVID-19 virus is affecting every part of our life. We're in lockdown. We can't go out with our friends. We can't do a lot of the things that we just took for granted 2 months ago. El COVID-19 es un buen ejemplo de esta situación donde se desestabilizó todo aquello que solíamos hacer, de salir, convivir con nuestros amigos, de reunirnos. Todo eso se puso en pausa. Where I live, I can't even get a haircut. Se pueden dar cuenta, yo no me he podido ir a cortar el cabello. I can. Pero yo sí. So there's 7 phases in all. The sixth phase is what we call droppings off. Durante estas 6 etapas viene todo este crecimiento y luego este desprendimiento. And it's where the system or the relationship or the person just can't sustain the chaos anymore. Something has got to drop off. Cuando llegamos a esta etapa de caos, es cuando ya el sistema no puede soportar varias partes de él y entonces hay que desprendernos de ciertas cosas. So trees have it easy. They just drop off their leaves. It's a natural event, right? Para los árboles está fácil, nada más tienen que deshacerse de todas sus hojas. Or a dog sheds its fur. It's a natural thing. O para un perro cambia su pelambre, es algo natural. But humans, we tend to stay stuck in our ideas. We try to, it's like we're like the tree trying to hold on to our leaves. We don't want to
we want things to stay the same, and that creates a lot of problem. Pero como seres humanos nos aferramos a querer mantener todo igual y ahí es donde se genera un problema. So the dropping off phase is a time of really letting go and dropping off old ways of thinking. Y este desprendimiento puede implicar el deshacernos de formas anticuadas de pensamiento And unresourceful ways of being, negative habits, thoughts, beliefs. desprendernos de formas improductivas de pensamiento, de creencias, de hábitos. Because when you hang on to these things that are keeping you from being your best self, or when we as a society hang on to old ideas, then we just stay stuck in chaos. So the only way you can really cycle up is to let go of what's not serving you. Y también eso no solo nos sucede como individuos, también como sociedad, al estarnos aferrando a patrones ya no funcionales, nos aferramos propiamente al caos y no podemos permitir que evolucionemos hacia el siguiente ciclo. And the last phase is dormancy, and that's again like the bear going in the cave. It's like meditation. It's a time to just go in silence and catch your breath and let the dust settle. Y la última etapa es esta de la hibernación, donde se da una meditación, dejamos que las cosas se vayan asentando. And lockdown may be an example of going into that place. Y este enclaustramiento que estamos viviendo puede ser una forma de ir a ese lugar, de hibernar y de meditar. So let's talk about some things you might do about that with coaching or as human beings to deal with this virus and all the pain it's brought on. Y ahora hablemos en torno a cómo podemos usar este modelo en torno a esto que nos está sucediendo y todo el dolor que nos ha generado. Yeah, because one of the main consequences of the virus is we're surrounded by fear. Y una de las consecuencias principales de este aislamiento es que nos hemos rodeado de miedo. Both our own fear of what might happen to our lives and the people we love, but Una also es, fear of the world and what might happen to the world. una es en torno a nosotros que nos puede suceder, a nuestros seres queridos, pero también está el temor de qué le puede pasar al mundo. So this is the time really to not only take the dormancy as a gift, Este es el momento de tomar esta hibernación no solamente como un don, como un regalo, but to build new resources for greater growth in the future. sino el hacernos de recursos para un crecimiento mejor en el futuro. So one thing you can do is really examine your own mindset. Una de las cosas que puedes hacer es revisar tus propias actitudes. And sometimes it's in coaching or when you're being coached. One of the things, of course, we can do is our book's called Powerful Questions and Techniques. So we have a lot of techniques. Y cuando haces esto, por ejemplo, en nuestro libro se denomina Preguntas poderosas y técnicas. Tenemos muchas técnicas, But another thing you could do is build in personal practices. pero lo que puede ser también es desarrollar una serie de hábitos personales. And of course, mindfulness has been something that has been a big discussion point, I think, in the last several years. Y el mindfulness tal vez sea uno de estos y ha sido un punto al cual se hace referencia en los últimos años. And one practice that you can build in that can be very helpful Una de las prácticas que puedes incorporar y que te puede ser de mucha ayuda is called box breathing or square breathing. se denomina como respiración del cubo o del cuadrado. And I started doing this about 2 or 3 years ago. Y empecé a hacer esta práctica hace 2 o 3 años. But what I found is if I do this
box breathing or square breathing first thing in the morning before I even get up out of bed, that my whole day goes better. And I think it reduces stress and makes you feel physically better. Una de las cosas que me ayuda a esta respiración cuadrangular o cúbica es que mi ego siente mejor, tengo un mejor día. And square breathing is very simple. You breathe, for example, breathe into the count of 4. Por 1, ejemplo, eso, 3, les 4. pido y les invito a que respiren a la cuenta de 4. 1, 2, 3, 4. Hold to the count of 4. Cuenta, retienes tu aliento otra vez contando hasta 4. Breathe out to the count of 4. Cuentas exhalando hasta 4. Hold out to the count of 4. Y retienes tu inhalación hasta la cuenta de 4. Breathe in to the count of 4. Luego inhalas contando hasta 4. Hold to the count of 4, and so on. Contienes tu aliento contando hasta 4. Exhalas contando hasta 4 y así continúas. If you're not familiar with this idea, Google it and you'll find there's a lot of research on it. Si no estás familiarizado con este tipo de respiración, búscalo en Google. Hay mucha información en torno a ello. People that do it regularly have lower blood pressure, their heart beats more regularly. Las gentes que lo hacen regularmente tienen una menor presión arterial, su frecuencia cardíaca es mucho mejor. Immune functioning is better, which is important with this COVID virus going around. El sistema inmune funciona mejor, lo cual es muy importante ahora con esto del COVID. You also release dopamine, serotonin, and También liberas dopamina, serotonina, oxytocin, which are all the feel-good neurochemicals from your brain, and those get all released when you do square breathing or box breathing. la oxitocina, también todas estas sustancias que te hacen sentir mejor a través de llevar a cabo este tipo de respiración. So it helps reduce and eliminate cortisol, which is the neurochemical that causes stress. So it's a beautiful way to really let go of stress and become more balanced. También te ayuda a liberar el cortisol, el cual es una de las sustancias que genera mucho estrés. Entonces, al hacerlo, te permite estar en un mejor equilibrio. One of the things that's happening in, I think, many countries is a big increase in domestic violence right now. Una de las cosas que está sucediendo a nivel mundial es un incremento en la violencia doméstica. And a way to start dealing with that more effectively is to help people build in these practices that reduce their stress so those tensions don't get to that level. Una de las cosas que podemos ayudar es a que las gentes desarrollan estas prácticas de manera que su estrés no alcance un nivel que les lleve a la violencia. So this is the easiest practice you can do, and it only takes 10 minutes, or you can even do it in 5 minutes, and try doing it once a day, and you will notice a massive difference in how you feel throughout the day. Si lo haces esto como una práctica regular, vas a encontrar cambios sorprendentes a lo largo del día, cada vez haciéndolo de una manera más breve. So to me, a practice like that does is it reconnects us to our core or our center of ourself, you could say. Lo que hace es que nos conecta esto con el centro de nuestra ser, con nuestra esencia. And that's the place from which you can be resourceful. Y desde aquí es donde puedes vivir tu plenitud, todos tus recursos. So you can't control how the world brings or what the world brings to you. Si bien no podemos controlar aquello a lo que nos está enfrentando el mundo, But you can, from your deeper self, bring forth resourceful responses to the world. pero sí puedes desde ti generar respuestas más poderosas ante lo que se te está presentando. And of course, in many ways, the outer world we experience is a reflection of the inner world that we experience it through. Y también la manera como acabamos percibiendo el mundo es un reflejo de aquello que tenemos en nuestro interior.
Now we mentioned this idea of chaos and droppings off. Ya hablamos de esta idea del caos y cómo hay que liberarse de ciertas cosas. And it's a good time for couples to step back and reflect on their relationship. También es un buen momento para que las personas den una revisada a su relación. Of course, if you're doing couples coaching, we have a long chapter, an important chapter on meta programs that the clients have. También en el libro hablamos de todo un capítulo en torno a metaprogramas que se puede aplicar a las cuestiones de relación interpersonal. And it's meta programs, of course, are a really powerful way of helping people understand our orientation to different contexts. Los metaprogramas son algo que nos habla entonces en torno a nuestra forma preferida de movernos en el mundo, de responder a lo que se presenta. And I think when a couple recognizes that what you do is just as valid as what I do, it's just a different meta program. It's a different way of sorting through it. Cuando una pareja puede reconocer que las dos formas o las maneras como se están viendo son ambas válidas, son solo la manera como organizan la información que está a su alrededor. Then couples can learn to appreciate each other a lot more consistently. Las parejas entonces pueden aprender a apreciarse de una manera más consistente. Now, meta programs, of course, are based on our criteria. In other words, beliefs about what's important in a context. También esos están basados en nuestros criterios, aquello que nosotros consideramos que ha de ser importante en un contexto determinado. So a very powerful coaching experience someone can have is identifying what is their criteria for a good relationship. Entonces, algo que puede hacer a través de un proceso de coaching una persona es identificar cuáles son los criterios que sigue para una buena relación, por ejemplo. So if couples write that out and then share it with each other, it can Entonces, las parejas pueden escribir cada una cuáles son sus criterios y compartirlos entre ellas. that usually deepens the relationship or the kind of informal contract that they're living with. Esto profundiza la relación, el contrato que ellas tienen de interacción. And I've found that oftentimes people don't know their criteria until they're violated or until they take the time to really ferret them out. Las personas muchas veces no se dan cuenta de estos criterios hasta que estos son violados, cuando son respetados. So to do that process makes for more conscious living of your life, which is what the coaching book is about. Y al hacer esta reflexión te ayuda a vivirte de una manera más consciente en torno a estos criterios. Y de eso se trata el libro. I think Nick is making a really important point. So often I'll ask a client if they've thought through their criteria for, say, a relationship, and typically they go, "Oh yeah, I know my criteria." Lo que acaba de señalar Nick es muy importante. Muchas veces yo les pregunto a mis clientes cuáles son sus criterios para una relación, o les pregunto si tienen claro que sí lo sé, que sé cuáles son estos. And then you start exploring it, and they really don't know their criteria. Y cuando empiezo a explorar o a preguntarles específicamente, me doy cuenta que ellos realmente no saben cuáles son sus criterios. They will know it. They will know it in a vague way, but they won't know actually how it's fulfilled. Lo saben de una manera vaga, pero no saben específicamente cómo satisfacen esos criterios. So asking those questions really digs under the surface to find out what the person's need is in the world for that to be filled, or from a person for that to be fulfilled. Entonces, al hacer esta exploración nos permite ir un poco a ahondar y encontrar cómo es que se satisfacen estos criterios. Often what happens is, in a relationship, we'll blame the other person for violating our
criteria that we never shared with them or clarified that was our criteria. Y muchas veces lo que ocurre en la relación interpersonal es que nosotros reclamamos a la otra persona por no cumplir nuestros criterios, pero nunca explicitamos cuáles eran estos. Exactly. And another meta program that people have is reacting to what's going on or being proactive and taking charge of it. Otra de las metaprogramas de los cuales hacemos referencia es el ser reactivos o ser proactivos en torno a lo que está sucediendo. And one thing you could do, obviously, as a coach, is really help people get a well-formed idea of what their present situation is and their desired situation. Y una de las cosas que podemos ayudar a las personas es establecer claramente cuál es su situación actual y cuál es la situación que anhelan. So this getting a well-formed outcome is, for some coaches, an overlooked process, and it's a process that can make a huge difference in terms of elevating your skills and taking them to the next level. Y todas esas habilidades de identificar cuál es el estado actual y hacia dónde quieren ir, puede elevar considerablemente tus habilidades. And it's so easy to do. Y es muy fácil de llevar a cabo. And so we'd like to go over how you do that when you're working with a client, or you can even take yourself through this. Y puedes hacerlo esto acompañando a tu cliente, llevándolo a través de este proceso, o bien puedes hacerlo también contigo mismo. And this is something, this process we do literally every single time we work with a client. We do this process every single session, and it will make a huge difference in your success as a coach or a therapist. Y esto es algo que nosotros hacemos siempre en cada sesión, y si lo llevas a cabo va a incrementar enormemente tu efectividad como coach o terapeuta. So there's a few questions for doing a really good, well-formed outcome, and the very first question is the most obvious when you're working with someone. What do you want? Y hay varias preguntas que se hacen cuando estamos estableciendo un buen objetivo. Y la primera, y esa es muy obvia, es ¿qué es lo que quieres? So you may want to write these down, by the way. So the question is, what do you want? What is your goal? What is your dream? Y puedes escribirlo si lo deseas. Es ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu sueño? And then you would ask, where and when and with whom do you want this? So you want to get the context. Where, when, and with whom do you want this? Y la siguiente es especificar el contexto. ¿Cuándo, dónde y ante quién es que buscas esto? This idea of having a clear context is important and often overlooked. Esta pregunta en torno de cuál es el contexto es importante. People need to be able to make a mental image of where and when they want something to happen. Las personas requieren poder hacer una imagen mental del lugar en el que quieren manifestar esto. And also, sometimes when people don't specify the context, their mind might be thinking they want it in all contexts and give them resistance that doesn't apply. Y si no hacen esto, nuestra mente puede considerar que buscamos manifestar este cambio en cualquier situación y va a generarse una resistencia, porque hay lugares en donde no funcionará. So it's the 4 W's. What do you want? When, where, and with whom do you want it? En inglés son 3 W's. ¿Cuándo, dónde y con quién quieres esto? And it's interesting. I do a lot of mentoring with coaches. Es interesante. Yo hago mucho mentorías con coaches. And about a year ago, I was doing a coach training, and one of my students came up to me and told me she had been coaching a woman for about 6 months and just was not getting anywhere with her. En ocasión vino conmigo una de mis alumnos de coaching
y estaba acompañando a su clienta y a lo largo de 6 meses no lograba hacer cambios. And so the woman was having all these relationship partners with her husband, and the coach just, kept focusing on the problem. Y la clienta le hablaba de todas estas dificultades en su pareja y nada más estaban enfocados en el problema. And so she said to me, is there any advice or anything you can tell me that can help my client have a breakthrough in her relationship? ¿Hay algún consejo que tú me puedes dar en torno a la manera como mi clienta pueda superar este atore en su relación de pareja? And so I just simply asked this coach, well, what does your client want? Y simplemente le pregunté, ¿qué es lo que quiere tu cliente? What does she want in this relationship? ¿Qué es lo que ella quiere en esta relación? And the coach got really embarrassed. She said, oh my gosh, I've never even asked that. Y se mostró mi alumno un poco avergonzada y dice, perdón, nunca he preguntado eso. So she was just focusing on the problem. And as Nick and Tim have said, you need to be able to have a clear goal or a target for the client to head towards. Otherwise, you just stay in problem land. Y como ya mencionaron Tim y Nick, es importante saber hacia dónde le apuntas, hacia dónde te diriges. De otra manera, nada más te vas a pasar el tiempo en el problema. And of course, you need evidence. How do you know you're moving towards that target? What's your see, hear, and feel to let you know that? Y finalmente también requieres esta retroalimentación que te indique cómo es si te estás acercando o alejando de tu objetivo. So those are the next questions you ask. What is your evidence that you're moving towards your goal or what you want? What do you see, hear, and feel to let you know? Y entonces el siguiente paso es qué es aquello que te va a indicar si estás acercándote, qué vas a ver, escuchar o sentir. And at this point, what's really important once you go ask those 3 questions, the final one is what motivates the person? What's the benefit of getting this goal? Y finalmente, motivation with. Finalmente está la pregunta de ¿qué te motiva a ti para llevar a cabo esto? So what does the goal fulfill that's even more important to the person that gives them the desire to do what they need to do to make it happen? ¿Qué es aquello que se va a satisfacer una vez que se logre este objetivo, que les motive a ponerse en marcha? And so a simple way to get there is the meta outcome question, which is, what will achieving this goal get for you? Y una de las maneras simples de lograr esto es a través de una meta pregunta o una meta objetivo, perdón. El lograr esto, ¿qué te va a dar a ti? And if you ask this several times, you'll help the person go down at a deeper neurological level where they're really in their heart space to make it happen. Y lo que hace es que le lleva a ahondar en un nivel neurológico para saber cuál es y reconocer cuál es aquello profundo que le ayuda a cambiar. And it's really a very powerful way of identifying what motivates your client. Y es una manera muy profunda de identificar aquello que le motiva a tu cliente. So those are the questions. Okay. Preguntas que tengan. Questions already? Okay. Yeah, I think it's. Algunas preguntas que tengamos y una pregunta es si el libro ya está disponible aquí en México, ya está traducido y pronto va a estar ya a la venta, nomás es en los permisos que hay ahorita para poderlo ya sacar a la venta. And if there's time, I have one more poem to share if you'd like to hear. Y en el Inter tengo otro poema que me gustaría compartir. I'm seeing some nods. Why don't you go ahead? Okay, there are some questions. Well, first, greetings from Córdoba, Argentina, from Compostela, Nayarit, and also great teachers.
that are present in this book. Greetings from Mexico. What is the book that Nick shows us? ¿Cuál es el libro que mostró Nick? Es el libro precisamente que ellos han escrito y está traducido ya al español, de Preguntas poderosas, herramientas para coaching y terapia. Ok, sí, le subo el volumen. Ok, está el nombre del libro. Okay, mucho sobre many questions about the book, if it's already available in Spanish, and also it's available in English through Amazon, right, Tim? Yeah, it's on Amazon now in English. En Amazon ya lo encuentran en inglés este libro. And it's been translated into Spanish. Ya está traducido también al español. And Paco, maybe you can say a sentence or two about when that may come out or how you make that available. Yeah, I already told him. Oh, okay. Yep. 5-star review. There is a question saying, what kind of questions can you do your client to find out in which stage of the universal cycles of changes he or she is? Good question. The best thing is to explain those 7 phases to the client and then tell them to think of different aspects of their life and what phase are they in. So like what phase are they in financially? What phase are they in their relationship? What phase are they in at work? Okay. Una de las cosas que primero haría es explicar el modelo. Y una vez que explico el modelo, le empiezo a hacer preguntas en torno a en qué estadio se encuentra en diferentes áreas de su vida. Sometimes it will be obvious to you. Hold on, Nick. There is some sound just to finish. ¿En qué estadio se encuentra, por ejemplo, en lo económico, en lo familiar, en lo espiritual, en su salud, etcétera? Go ahead, Nick. I mute you too. Wait. Go, Nick. Oh, I'm muted. Yeah. Yeah. So sometimes it will be obvious to you as a coach from the issue they bring or the desire they have. A menudo, ¿en qué estadio se encuentran? Va a ser muy obvio por el problema que te hacen o aquello que anhelan. Because somebody will say something like, wow, I just met this new wonderful woman. Alguien puede decir, me acabo de topar con esta mujer maravillosa. You know, creation. Saben que están en la creación, en la etapa inicial. Or if they come and they say, my relationship's falling apart, you go, chaos. Entonces pueden decir, mi relación está desquebrajándose, entonces sabes que está en el caos. Or if they come and they say, I just sold my company, I don't know what to do with my life. They're in kind of dormancy. Si dicen, acabo de vender mi compañía y no sé qué hacer con mi, ahora, a continuación, sabes que están en una etapa de hibernación. And the important thing is that if something needs to be dropped off or let go of in the person's life, y lo importante es también preguntar si hay algo de lo cual la persona se tenga que desprender en su vida. and it could be a belief, a perception, or even a relationship. Pudiera ser cambios en su vida, cambios en su percepción. Then you want to let them know that if they resist making that change, if they resist dropping off what needs to let go, then they're literally going against 13.8 billion years of evolution. Y entonces le puedes señalar que si hay que desprenderse de algo y se está resistiendo, está básicamente oponiéndose a millones de años de proceso evolutivo. They're like the tree trying to hang on to its
leaves. Oh, I don't want my leaves to drop off. I want to keep them. And they're in like a big crisis and conflict. Should I keep my leaves or should I drop them off? You know, just don't see that with trees. Es, es como si nos pusiéramos en el lugar del árbol y él empezara a decir, soltaré o no soltaré a mis hojas, lo haré o no lo haré. El árbol simplemente fluye. Yeah, and a lot of mythic stories, that's the moment when somebody turns into stone. Y en muchos relatos es cuando se dice que alguien se convierte en piedra. They stop growing, they turn into stone, they have no. Dejan de moverse, ya se convierten en piedras, ya no hay algo que les alumbre de ellos. In fact, the poem I want to share with you is kind of about that. Y de hecho el poema que les quiero compartir tiene que ver con ello. And before you do that, Nick, Pardon? before you share your poem, I just wanted to sum up. Yes, please do. Antes de que comparta el poema, hay algo más que quiero añadir. So the great thing about the universal cycles is you can help yourself and your clients identify what cycle you're in, and then it gives you a direction to move towards. And una de las ventajas de estos ciclos universales que te permite identificar en dónde estás y luego hacia dónde te quieres mover. And so as long as you can keep moving through those cycles, then that's a way to go through life quite consciously and to create more of the life that you want. Entonces, al identificar estos ciclos y permitirte fluir a través de ellos, a ir generando la vida que tú deseas. Years ago, I kept getting headaches all the time. Hace algunos años yo tenía dolores de cabeza muy frecuentes. And finally, what I realized is that I was never taking dormancy or meditation time. So I just started doing that for a few minutes a day and the headaches instantly disappeared. Y lo que encontré es que yo no me tomaba tiempos para meditar o para hibernar. En cuanto empecé a hacer esta meditación, los dolores de cabeza desaparecieron casi instantáneamente. So it's about this. Yeah, please, Nick. And it also, being aware of those cycles also helps you to embrace the cycle that you're in. Accept it. Y una de las es también aceptar el ciclo en el cual te encuentras en este momento. So are you ready for the poem? Listos para el poema. Hay muchas preguntas. There are many questions, but I think we are already at the edge of our time. So ya estamos al final de nuestra hora de la sesión, entonces vamos a pasar al poema. Y después los invitamos nuevamente. We invite you later for just answering many questions. Okay. So should I share the poem? Yeah, go ahead. Ahora Okay. Marian me ayudó a traducir este. The poem is Broken Things. Cosas rotas. Así se llama el poema. If you live deeply, all Si the vives, broken things in your life will come begging to be mended. si vives profundamente, todas las cosas rotas en tu vida vendrán suplicando ser reparadas. They will make you believe love can never come until you nurse them all back to health. Te hará creer que el amor no puede llegar hasta que las cuides todas hasta sanar. It is impossible, and you know it, because some things cannot be made new again. Es imposible y lo sabes, porque algunas cosas no se pueden renovar. But love is too precious to give up on it. Pero el amor es demasiado preciado para renunciar a él. So you try clean living, hot yoga, silent retreats. Y así que intentas vivir a través de retiros de yoga y de silencio. You go vegan and volunteer at the local co-op. Te vuelves vegano y
ofreces como voluntario en la cooperativa local, wondering how much good you must do to turn the karmic wheel and be blessed. preguntándote qué tanto bien has de hacer para darle el giro al karma, a esta rueda del karma, y ser bendecido. These surface feedings never quell the hunger. Estos alimentos superficiales nunca aplacarán tu hambre. But if you live deeply with all the broken things in your life that come begging to be mended, Pero si vives profundamente con todas esas cosas desquebrajadas en tu vida que te suplican ser reparadas, you may one day cross the impossible bridge. puede que un día cruces ese puente de lo imposible. You give up on the spotless cleaning, forfeit the scale of shiny new perfection, Renuncias a la limpieza impecable, te dejas ir a la nueva y flamante escala de perfección and you give your all to caring for this life, healed and unhealed, broken and whole. y te abocas completamente a cuidar tu vida, aquello que está sano y lo que es insano, aquello You que break- está roto y aquello que es pleno. You break the rule of conditional love by making love your condition. Rompes la regla del amor incondicional haciendo del amor tu condición. Everything that you have been waiting to come to you then comes from you. Entonces todo lo que has estado esperando que venga a ti, viene de ti. You wake up as a guest in the house of love and realize you have always been welcome there. Te despiertas como un invitado en la casa del amor y te das cuenta que siempre has sido bienvenido allí. You break the rule of conditional love by making love your condition. Rompes la regla del amor incondicional haciendo del amor tu condición. Everything you have been waiting to come to you then comes from you. Y aquello que has estado siempre esperando que llegue a ti, emerge ahora de ti. You wake up as a guest in the house of love and realize you have always been welcome there. Te despiertas un día en la casa del amor y te das cuenta que siempre has sido bienvenida ahí. I think that's what coaching does, is it restores our power to ourselves. Eso es lo que hace el coaching, restaura el poder en nosotros mismos. And then we can rise above the fear in ourselves and the world. Y entonces podemos superar los temores, ir más allá del miedo de nosotros mismos y del mundo. And meet the world with grace and dignity. Y enfrentar el mundo con gracia y dignidad. And that's my wish for you. Y ese es mi deseo para todos ustedes. I see the question. Who wrote the Jueves. Levanto, quito Ok. el silencio y les damos un aplauso de gracias. Gracias, Tim, Gracias. Kris, Nick. Thank you, Kris, Tim, Nick. Y gracias a todos ustedes. Les invitamos, Gracias. les invitamos el próximo jueves. Gracias. Marcelo, Actis. Gracias to all of you. Yeah, gracias. No, de la Dealer Store. Bueno, No si podemos- gustan el jueves no podemos- acompañarnos, bienvenidos a las 12. Marcelo, No, Actis, eso Lam. no podemos integrarla. Hasta luego. Gracias, Paco. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Paco. Adiós. Adiós. Adiós, Marta. Hasta luego. Love Mónica, you. gracias. Hasta luego. Los mensajes que llegan a través de la Dealer Dios, Store, gracias. llegan a su panel de control, güey. Saludos, Ay, Ceci, saludos. platicamos luego.
Sí, platicamos, menina. Besos, bye, O sea, Nick. acuérdate que ellos ya, See you. hasta donde yo sé, hay una vinculación con Intermotors de esas agencias, porque ellos así lo pidieron. Entonces no debe de haber problema. ¿Y ahora? Gracias, Mari. Gracias. Adiós, Marta. Bye, Eva. Bye. Gusto en saludarlos a todos. Bye. Bueno.